Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte. El día de hoy me encantará conversar contigo un tema que me apasiona y que hace unos días traía a reflexión tres elementos clave que de alguna manera se integran en este gran tema, que es el tema del liderazgo humano. Hace unos días publicaba un artículo en LinkedIn y me encantará compartirlo contigo a través de este medio y sobre todo escuchar y saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú opinas al respecto. ¿Te ha pasado que como líderes a veces te preguntas cómo podemos ir más allá de las capas del ego, de la experiencia o de una cultura hermética al cambio? ¿Te ha pasado que piensas, ¿y ahora por dónde puedo influir o conectar o inspirar a mi equipo? ¿O qué ocurre, por ejemplo, o qué hago cuando los líderes envían dobles mensajes, piden cambio, pero no están dispuestos a cambiar ellos mismos? Estas son algunas preguntas que me he hecho y que considero encuentran respuestas en tres ejes fundamentales del comportamiento humano: la vulnerabilidad y la autenticidad. Además, la resiliencia y el manejo del cambio. No llevan como tal un orden jerárquico por relevancia o impacto, más bien se entremezclan en la cultura, en las interacciones y en la forma en que se ejerce el liderazgo. Hablemos de vulnerabilidad para comenzar. Es una palabra que nos incomoda, pero nos conviene estratégicamente abrazar. Y es que creo que la vulnerabilidad es una autenticidad en acción, básicamente. He observado cómo muchas personas hacen uso de su experiencia, su reputación o incluso su jerarquía para evitar vulnerar sus creencias o su imagen. Y en esa intención, que muchas veces es inconsciente, algunos líderes se perciben a sí mismos con la razón absoluta. Y poco a poco, sin darse cuenta, el equipo comienza a esquivarlos, a dejar de escucharlos o a no permitirse ser influenciados por ellos. Supongo que en algún momento se aprendió que liderar implicaba empujar o presionar por los números y que los equipos sencillamente debían agachar la cabeza y asumir culpas por problemas que en realidad son resultado de sistemas más amplios, de culturas organizacionales, de economías globales, de estructuras sociales. Y lo cierto es que nadie tiene el derecho a vulnerar la dignidad bajo ninguna justificación. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros mismos quienes vulneramos nuestra propia dignidad solo por pertenecer o por sentirnos que tenemos un lugar? Hace unos días revisaba una investigación de Brené Brown que me encantó sobre la vulnerabilidad, un trabajo que ella comenzó bajo el deseo de comprender mucho mejor la conexión humana y que la llevó a profundizar en conceptos como la vergüenza, entendida como el miedo a la desconexión, y la culpa como mecanismo de defensa. Me encanta cómo, siendo una mujer dedicada a la ciencia y los datos, llega a premisas tan elementales e intangibles como esta: la vulnerabilidad no es debilidad, es la mayor medida de valentía. Y bueno, ¿qué pasa? Que en las organizaciones eso se puede traducir a líderes que son capaces de reconocer incertidumbres, de abrir espacios para el diálogo honesto y de modelar confianza. Sus investigaciones muestran que cuando los líderes practican la vulnerabilidad, los equipos desarrollan una mayor conexión, confianza psicológica y por tanto tienen una mayor disposición a aprender. Además, generan entornos fértiles para la innovación. Los colaboradores se atreven a proponer ideas sin temor al error o a ser criticados o juzgados o separados del grupo. Los grandes líderes que he conocido, leído, estudiado, tienen algo en común: son auténticos, incluso si esto implica mostrarse vulnerables. Pero esto nos lleva al siguiente elemento: para ser auténtico, para mostrar vulnerabilidad, se requiere ser resiliente. Para mí la resiliencia es ese músculo que puede sostener el cambio hoy por hoy en las empresas. Seligman, el padre de la psicología positiva, lo explica de una forma muy sencilla, donde explica que la resiliencia no es aguantar, sino aprender a fortalecerse después de la adversidad o aprender a reponerse después de esta. En un terreno organizacional, esta capacidad definitivamente hoy por hoy es estratégica. Su estudio muestra que equipos resilientes no solo toleran mejor el estrés, sino que también presentan mayores niveles de creatividad, de compromiso y desempeño sostenible. Gallup confirma en datos recientes, en el 2023, que las empresas con colaboradores resilientes reportan un 41% menos de ausentismo y un 17% de mayor productividad.
Entonces, la resiliencia, por tanto, es mucho más que una habilidad individual, es una fuente de competitividad y sostenibilidad en la organización. Pero no podemos dejar el último elemento clave, que es el manejo del cambio, que hoy viven muchas empresas como la lucha entre resistencia y crecimiento, en la que algunos ya están derrotados y o lo reflejan con presentismo. En ese entorno buca, un entorno que es volátil, que es incierto, que es complejo, ambiguo, que es cambiante, pedimos que las empresas sean ágiles en el manejo del cambio, pero muchas veces no entendemos cómo funciona realmente este proceso humano. Nos llenamos de planes, procesos, tecnología, olvidando lo básico, los principios psicológicos detrás del cambio, que se reducen a elementos humanos esenciales. El dato es contundente. El 70% de procesos de cambio fracasan de acuerdo a un estudio de McKinsey en el 2020, principalmente por tres elementos: resistencia, falta de comunicación y la ausencia de un liderazgo emocionalmente inteligente. Y aquí vuelve a ser más decisiva la resiliencia y la vulnerabilidad de la que hablábamos hace un momento. Según Gallup, los equipos que confían en sus líderes y se sienten acompañados emocionalmente tienen 3.8 veces más probabilidades de comprometerse en el cambio. Eso implica que la gestión efectiva del cambio no depende solo de metodologías, de inversión, sino también de líderes que validen emociones, que escuchen activamente y promuevan una narrativa compartida y sobre todo congruente. Entonces, ¿qué es esto? Es un llamado a un liderazgo humano. Y hoy más que nunca realmente creo y lo puedo ver el día a día que se necesita con urgencia. Y los datos, ya lo mencionamos, lo confirman. Gallup, por ejemplo, habla en el 2023 que apenas entre el 21 y 23% de la población global está actualmente comprometida. Datos del 2025 señala que el 51% de los colaboradores declara actualmente estar buscando otro empleo. Y entonces, ¿qué haremos con estos datos en medio de esta crisis de propósito, de quejas, de inconformidad, de rotación, de la baja motivación? Son síntomas de una necesidad urgente, a mi parecer, un cambio en el liderazgo, un liderazgo humano, sostenible y auténtico.